Entonces estos son los datos que vamos a utilizar para la parte de las ANOVAs. Creo que para facilitar los videos, en lugar de pasarles esta grabación, les voy a pasar videos pregrabados que yo tengo, como se hizo el corte y todo. Entonces yo tengo estos videos pregrabados y explicados también, entonces se los voy a pasar para que sea más sencillo. Em, bueno, entonces tenemos los datos. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? El primer paso que nosotros hacemos es, pero si estoy grabando, sí. El primer paso que nosotros hacemos es la sumatoria. Nosotros sumamos todos estos datos. Esta suma me da 31, esto me da 3 y esto me da menos 4. Después de esto, el segundo paso que yo tengo es saber cuántas muestras tengo de cada uno. Eso quiere decir que estas pueden variar. Aquí tengo 5, aquí tengo 5 y aquí tengo 5. Luego saco el promedio, 31 entre 5, 3 entre 5, 4 entre 5. Entonces ya vamos con la parte del promedio. Este me da 6,2, este me da 0,6 y este me da menos 0,8. Por último, bueno, casi, digamos, penúltimo, sacamos un dato que se llama TCM, que esto es la corrección del promedio. Es decir, corregimos un poquito el promedio para que se iguale más a la necesidad o la realidad. Entonces, la corrección número 1, ¿cómo se realizan? Se hace la sumatoria de los datos, es decir, lo que tendríamos nosotros en este caso como 31, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. Entonces eso es 31 al cuadrado dividido entre 5. El otro sería 3 al cuadrado dividido entre 5. 4 al cuadrado dividido entre 5. Cuando un número negativo se eleva al cuadrado, se convierte en positivo. Entonces los datos aquí me da 192, aquí me da 1,8 y aquí me da 3,2. Por último, lo que yo hago es algo llamada sumatoria de x al cuadrado. Eso quiere decir que yo pongo, vamos a hacerlo con este lado. Yo digo 5 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 al cuadrado más 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y ese resultado lo pongo aquí. Luego hago lo mismo con el segundo y con el tercero. Ya yo los tengo aquí desarrollados, entonces nada más les voy a poner 195, 13 y 14. ¿Qué fue lo que hice? Lo que estoy haciendo es estandarizando todos los datos de la tabla para poder sacar solamente un único número. Yo quiero saber si las máquinas trabajan igual o diferente y quiero saber esto al 95% de confianza. Es decir, que yo voy a dejar un 5% por fuera de posibles errores que yo pueda tener. Voy a tener que entonces utilizar diversos datos que necesito sacar. El primero se llama la sumatoria de las X. Es decir, estos datos es igual a decir X. Y esto me da, si ustedes suman esto, porque ya tenemos las primeras sumatorias, nos da un 30. Luego tenemos otro que es la cantidad total de los datos, de estos datos de acá. Y es la cantidad de datos. Esta es la sumatoria, ojo la diferencia, esta es sumatoria y esta es la cantidad. Este me da 30 y este me da 15, porque vean que tengo 5, 5 y 5, 15 datos. 1, 1, 1, 1, pero cuando yo lo sumo, 7 más 5 más 6 más 7 más 6 más 2, etcétera, etcétera, me da 30. Entonces esa es la diferencia. Y hay otro que se llama TDF, que eso es como para reducir la variabilidad. Lo que hacemos es que a la n que nos dio le quitamos un 1. Entonces ya sabemos que aquí nos da 14. Esto ya es estático, esto no va a moverse, esto siempre son las mismas fórmulas. Luego vamos a sacar algo que se llama promedio total, que se escribe GM, es decir, ya el promedio completo. ¿Cómo se saca el promedio completo? De la sumatoria de todos los datos que yo tengo, dividido entre la cantidad de datos que yo tengo. Y eso me va a dar un 2.
Hasta acá son bastante simples los datos que vamos a tomar. Y por último, vamos a hacer algo que se le llama corregir el promedio. Aquí lo corregimos totalmente, pero aquí lo vamos a corregir por pedacitos. Y de la forma en que lo vamos a hacer, eso es con la sumatoria de x al cuadrado sobre n. Esto de aquí quiere decir este y este son diferentes. Este y este son datos diferentes. Vean que aquí me está diciendo que yo sume cada uno de estos datitos por separado, pero elevándolos al cuadrado. Este de acá, está primero el paréntesis, entonces me dice, primero sume los datos y luego elévelos al cuadrado. Eso es lo que me está diciendo. Ese es el dato que me está pidiendo. Ya yo tengo la sumatoria de todos los datos. Yo ahorita lo que estoy sacando sería, perdón, era este de acá. Ya yo tengo esos datos que son 30, porque es la sumatoria de datos totales. Vean que es este mismo de acá. Y nada más lo elevo al cuadrado. Y ya yo tengo cuántos datos tengo aquí, que tengo 15. Y eso, al sacarlo, me da un 60. Todos los datos salen del cuadrito, entonces es muy sencillo simplemente irlos poniendo. Y estos datos que están acá, simplemente es que los identifiquen. No necesitan como saberlos para la vida exactamente los nombres y dónde salen y cómo y por qué se llaman así y toda la historia. Eso es más que todo para la gente que damos clases, pero para la vida real, saber eso no les va a aportar mucho valor. Luego vamos a sacar algo que se llama TSS. Este TSS es igual a, bueno, en español eso se llama el total de sumatorias del cuadrado. Pero eso, o sea, ¿qué es exactamente? Es simplemente como desviaciones que se van sumando. Es la sumatoria de x2, es decir, la sumatoria de todo esto, menos el cm. Y ya teníamos el cm acá. Entonces, esta sumatoria es igual, o esto de acá me da igual a decir 222. Ustedes pueden sumarlo acá. Y le restan el cm que está acá, menos 60. Y eso les va a dar 162. Por último, vamos a sacar uno que se llama SST. Aquí es sumatorias del cuadrado, aquí es el cuadrado de el total y esta T es referencia a las máquinas de las que estamos hablando. Entonces nosotros llegamos y decimos que eso es la sumatoria del TCM, es decir, todo esto que está acá es TCM, entonces es sumar toda la lista, que en este caso me daría 197,2 menos el CM. Y eso me da como resultado 137,2. Y un último dato que necesitamos para trabajar es otro que se llama parecido a este. S, S, en vez de T es E. El de T referencia a las máquinas. El de E referencia a la diferencia que existe entre las máquinas. Y a ese nada más es el TSS menos el SST, que sería igual, ya tenemos los datos, 162 menos 137,2 es igual a 24,8. Todo esto lo hacemos nada más para saber si las tres máquinas funcionan igual o diferente. Obviamente a mano es demasiado extenso, hacerlo en computadora más rápido, pero ocupamos saber de dónde vienen todos los datos. Y estamos investigando si funcionan igual o diferente a un 95% de confianza, con un 5% probable de error, que era lo que estábamos hablando desde hace rato. Vamos a ver, ¿qué sigue? Ya tenemos todos los datos que necesitamos, ahora simplemente es combinar todos los datos. Lo primero que vamos a ver es el recurso. El recurso es de dónde vienen los datos. Los datos van a venir de dos fuentes.
la fuente número 1 va a ser las máquinas. Y la fuente número 2, los errores de las máquinas. Son las dos fuentes que tenemos. Lo primero que vamos a poner es el SS de cada uno. Para las máquinas, el que teníamos de SS es el de T. Entonces es 137. Para los del error es SSE, que ya lo tenemos, 24,8. Ahora vamos a poner uno que se llama DF, que es los grados de libertad. Nosotros ya habíamos sacado esto, pero habíamos sacado el total y teníamos que era un 14. Eso quiere decir que este 14 se tiene que dividir entre las máquinas y los errores. ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿Cuántas máquinas tenemos? Tenemos 3. Pero aquí nosotros en esta fórmula le restamos 1. Entonces deberíamos de restarle una también. Entonces solamente vamos a trabajar con un 2. Entonces, ¿cuántas máquinas están dando los datos? 2. ¿Cuánto nos queda de 14? 12, que era ese total que habíamos recibido desde el puro principio. Luego empezamos con las divisiones. Vamos a dividir este dato entre este. Eso quiere decir 137.2 dividido entre 2. 68,2. Y este 24.8 entre 12, que me da 2,067. Y luego vamos a hacer la división número 2, que va a ser el 68.2 dividido entre el 2.2. Este me va a dar 33,2. Esta división número 2 es la que le pertenece a la HA. Entonces, este resultado de la HA me da un 33,2. Ahora yo ocupo sacar el resultado de la HO para comparar. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta vez va a funcionar diferente porque ya tenemos máquinas y errores y tenemos más de dos máquinas, entonces no podemos utilizar lo mismo como lo hicimos en la otra vez. Ahora vamos a ocupar estos datos de acá. Entonces tenemos que la HO, ese resultado que estamos buscando, ese número va a tener dos datos, un 2 y un 12. Y esto lo vamos a buscar en una tabla que se le llama tabla F de Fisher. Entonces vamos a ver, usamos esta tablita que está acá. El primer número lo buscamos hacia la derecha y el primer número nos da un 2, que está acá. Ay, perdón, se me fue la tabla. Este número de acá. El segundo número lo buscamos hacia abajo. Entonces vamos buscando hacia abajo sabiendo que esta es la tabla del 2. Entonces llegamos hasta donde está el número 12. 12 y 2. Aquí está. Y estamos trabajando con un 95% de confianza. En este caso no dividimos el dato como lo habíamos hecho anteriormente porque estamos hablando de más de 3 máquinas. Entonces no vamos a dividir el dato. Entonces aquí está 5% de posible error y ese me da 3,89. Este datito de acá. Entonces ya sabemos que aquí vale 3,89. ¿Cuál es más grande? Este de acá. Entonces, ¿qué podemos estimar? Que las máquinas están trabajando de forma distinta, que no están trabajando igual. O sea, hicimos todas esas fórmulas para poder saber si las máquinas estaban trabajando de manera similar o distinta. Y ahí nos damos cuenta que están trabajando de manera distinta. Todo esto es análisis de datos, todo esto es información que nos sirve para poder hacer, para forecastear algo, para saber si están bien, si están mal. Entonces, así es como funcionan, como la manera de discernir si las máquinas están bien o mal y de ahí sacar decisiones si se necesita cambiar algo, si se necesita comprar algo. ¿Preguntas hasta acá sobre lo que hemos visto? Yo tengo dos preguntas. El X 2,12 es basado en el DF, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde fue que sacó el div 2, perdón? ¿O DV? El 33,2. Ah, dividiendo 68.2 entre 2,067. Ah, ok, ok. Eso era. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta?
Esos temas no siempre son muy sencillos de entender, entonces no hay ningún problema con que consulten todo lo que ocupan. En la F de Fisher, ¿verdad que en la tabla lo usaste fue el 0,05 porque es un 95% de confianza? ¿Es ¿Correcto? correcto? ¿Correcto? Ok. ¿Alguien más? Ok, entonces tengo un segundito. Seis ocho, nada más estoy verificando un dato. Cinco, ok, aquí son cinco. 5, 7, 6. Estoy nada más revisando, metiendo los datos en Excel para enseñarles a hacerlo en Excel. Pero estoy verificando que todos los datos estén correctos. There we go. Ahora sí. Ok, obviamente esto se los explico aquí paso a paso para que vean cómo se hace. Digamos, si ustedes llegan a estudiar Six Sigma, llegan a estudiar, a trabajar como en áreas de calidad o cosas así, es importante que sepan hacerlo y sepan las fórmulas, de dónde sale, para dónde va, y no solamente que se guíen por una computadora, porque de ahí sacar los resultados es muy fácil, entenderlos puede ser sencillo, pero de saber de dónde vienen, es ahí donde está completamente el cambio. Entonces, ya ahorita ustedes saben cómo, de dónde salen los datos. Lo que vamos a hacer ahorita es que lo vamos a ver, pero en Excel. Aquí están los mismos datos. Ustedes van a tener que instalar este cosito de Data Analysis. Creo que ya lo habíamos instalado, pero si no, les recuerdo. File, opciones, add-ins y buscan el que dice Analysis Toolpack y le dan aquí Go. Entonces aparece de esta forma. Lo instala y ustedes seleccionan el cosito este que dice VBA y le dan OK. Ya yo lo tengo instalado, entonces eso lo que hace es que genera información aquí arriba. Ustedes le dan clic y ahí les va a salir varios tipos de estadística que pueden utilizar en Excel de una forma más sencilla. Es diferente a trabajarlo desde las partes de las fórmulas, porque en fórmulas sí tenemos fórmulas estadísticas. Matemática, aquí tenemos diferentes tipos de fórmulas que se pueden utilizar, pero en las Andrés, una estadísticas, pregunta. dime, ¿Podría repetir para ver cómo se activa? sí, claro, es- de aquí, File, se van a más, bueno, depende, el mío aparece como más, en algunos no aparece más, se dan opciones y en opciones se van a add-ins y en los add-ins seleccionan el que dice Análisis Toolpack VBA. Así es como aparece, le dan Go y eso les va a abrir esta ventanita. Ustedes tienen que asegurarse que está este pedacito aquí marcado y le dan OK. Eso les configura en Excel el Análisis Toolpack. Ahora, ¿por qué no vamos a utilizar las fórmulas estadísticas que están acá? Porque sería como demasiado difícil, sinceramente, empezarlo a poner con todos estos datos. Por eso es que Excel tiene ya preconstruido esa información que aparece en data. Entonces aquí es donde les aparece el análisis. Y ya viene como mejor construido que utilizar las fórmulas. Hay fórmulas que son más fáciles de utilizar, entonces lo que es más difícil de utilizar, ya Excel trae también su equipo de estadística para poder trabajarlo. Ustedes escogen aquí lo que ustedes necesitan. Aquí nada más estamos probando si las máquinas trabajan igual o diferente. Es lo único que estamos probando. Entonces es este ANOVA Single Factor. ¿Por qué? Porque nada más estamos probando si trabajan igual o diferente. No estamos utilizando más datos que eso o más información. Ustedes le dan OK. Aquí ustedes van a seleccionar. Así es como aparece siempre. Yo es que lo estaba haciendo. Entonces así es como aparece siempre. Vamos a empezar. Así es como aparece siempre. Aquí en este primer campito, ustedes van a escoger dónde están los datos. Tienen que escogerlos todos.
En esto ustedes tienen que decidir si sus datos están por columnas o por filas. Vean que el mío está por columnas porque es columna A, columna B y columna C. Y tienen que marcar este cuadrito porque cuando tienen los títulos, porque vean que yo tengo los títulos, de otra forma me va a dar un error. Y aquí en alfa, recuerden que alfa es el nivel de riesgo, estamos trabajando bajo un 95%. Aquí es donde yo quiero poner los datos, entonces ustedes siempre aparece así, pero así se ve muy desordenado porque les abre otra página y demás. Entonces ustedes seleccionan el primero, seleccionan este cuadrito y seleccionan donde quieren que aparezcan los resultados. Entonces yo quiero que los resultados aparezcan ahí. Entonces ahí apareció. Le doy OK y ya tengo los datos. Vamos a aumentarlos. Aquí están los datos que me dieron. ¿Cuáles son los datos que yo necesito? Este, que es el que viene de la tabla, y este, que es el que salió de la fórmula. Si nosotros revisamos los datos de la fórmula, ¿cuánto nos dio la fórmula cuando la hicimos? 33.2, 33.19. Como ven, es de prácticamente 0.1 decimales, porque aquí no está redondeado y aquí sí está redondeado. Es la diferencia. Si yo llego y lo meto acá, me va a dar exactamente lo mismo que la fórmula. Y este de acá es el que encontramos en la tabla, 3.8. 3.89. Como ven, simplemente lo que hizo, de nuevo, mi fórmula a mano fue que lo redondeó. Aquí lo hizo más exacto. Entonces aquí es 3.89. Vean que simplemente fueron los redondeos, pero era 0.01 decimales. ¿Cuál es el más grande entre estos dos? Obviamente ya lo vimos, queda siendo este, que es el resultado de la fórmula. Eso quiere decir que las máquinas están trabajando diferente. Como vieron en Excel es muchísimo más sencillo, obviamente, porque ya todo viene preconstruido. Entonces no tenemos mucho que trabajar. ¿Preguntas? Ok, moviéndonos para el último tema. El último tema se llama regresión. Nosotros vamos a dar una regresión muy simple. Nada más vamos a saber o vamos a hacer un forecast o una predicción de lo que sucede. Van a existir dos cosas cuando hacemos predicciones. Están los resultados que no podemos alterar y están las cosas que podemos alterar. Nosotros no podemos alterar cosas directamente, o sea, los resultados no se alteran directamente, se alteran a través de acciones. Por ejemplo, si ustedes tienen un carro y ahora con esos aumentos excesivos de gasolina, ustedes necesitan disminuir la cantidad de gasolina que se está gastando, ustedes no van a llegar y le van a decir, carro, no gastes gasolina. O sea, la reducción de gasolina es lo que yo quiero. Ese es mi Y. Eso quiere decir, mi Y representa el resultado que yo quiero obtener. Pero yo no puedo simplemente decirle a la gasolina que no se gaste. Yo tengo que generar una acción para que no se gaste. Esa acción es la que yo puedo modificar. Entonces, yo modifico una acción y esa acción modifica el resultado final, pero yo no puedo cambiar el resultado final esperando que sin hacer ningún cambio a una acción. Entonces, este se necesita modificar a través de terceros y este lo podemos modificar a través directo. Así es como las personas saben cuál es mi X y cuál es la Y. La X es la que yo puedo manipular, la Y es la que yo no puedo manipular. Eso sería la diferencia. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, yo puedo trabajar, digamos, con la velocidad. Voy a tratar de andar con una menor velocidad. Entonces podría ver que a menor velocidad, menor va a ser el consumo de gasolina. Y que a mayor velocidad, que si yo voy muy rápido, más va a ser el consumo. Entonces, más se va a consumir gasolina por más velocidad que yo tenga. Nosotros entonces con esto lo que podemos hacer son proyecciones de lo que va a suceder en el futuro. Cuando inició la pandemia con toda la parte del coronavirus,
estos eran tipos de proyecciones que se utilizaban para saber cuántas personas iban a salir infectadas. De hecho, si toman los primeros 2 meses de referencias del año pasado, se van a dar cuenta que les van a dar con estas fórmulas exactamente los mismos datos que daban a las personas que se infectaban. Entonces, yo lo hice con varios de mis estudiantes en otros grupos de estadística al principio de la pandemia. Entonces veíamos, bueno, hoy habían 3 casos, ayer habían 15, mañana habían X cantidad. Entonces sacábamos los datos y decíamos, bueno, para pasado mañana probablemente vayan a haber 10 casos y habían 9. Entonces había solamente una persona de diferencia, pero era casi tan exacto el número que llegábamos a números muy precisos. Para eso es para lo que nos sirve la regresión lineal. La regresión lineal va a trabajar con una fórmula que es y, que ya sabemos que es la respuesta, es igual a b0 más b1 multiplicado por x. ¿Qué es b0? Es el inicio de todo sin que hagamos ningún esfuerzo. Es decir, cuánta gasolina se va a gastar sin que haya ningún esfuerzo. O sea, sin importarnos que aceleremos o no, ese es el mínimo de gas que se tiene que gastar. Es decir, el mínimo de gasolina que necesitaría un carro para poder transitar. O el número mínimo de personas que se hubieran contagiado de coronavirus con o sin excepciones. Este de acá es el que me deja saber hacia dónde va esta curvita, perdón, esta línea, si esta línea va más para arriba, si va más para abajo. Entonces es la que me ayuda a saber cuántos grados de inclinación voy a tener. Y este de acá es el que me ayuda a saber qué es lo que yo voy a cambiar. Para el ejemplo del coronavirus, por ejemplo, Y era la cantidad de casos, que eran los resultados, y X era la cantidad de días, porque los días ya sabíamos que iban a pasar, entonces de ahí simplemente iban a pasar y ya. La cantidad de casos no los podíamos inhibir, pero la cantidad de días podíamos saber cuántos días iban a transcurrir. Si yo cuento de hoy a 3 días, yo sé que va a ser lunes. Entonces no hay quito, o sea, simplemente sé que es lunes y punto. Pero en la casa, en el tipo y entonces yo puedo cambiar, bueno, no quiero a lunes, quiero pensar a martes, a miércoles, yo se lo puedo modificar, pero la cantidad de casos que iban a haber, no. Para la gasolina, yo puedo modificar la velocidad a la que yo conduzco, pero no la cantidad de gasolina que se va a gastar. Entonces, yo puedo manejarlo a través de este tipo de cosas. Y con eso hago predicciones. Las predicciones me van a ayudar para poder trabajar lo que vamos, para poder tomar decisiones más idóneas. Estas predicciones y estas fórmulas sí son bastante muy extensas, pero para este curso no vamos a ver como toda la definición de las fórmulas paso por paso, porque ya eso es extremadamente largo y no es algo que necesiten saber, digamos, para este curso. Lo que vamos a ver es cómo se hace directamente en Excel para que sepan cómo se hacen estos datos. O sea, sí vamos a ver cómo se hacen la información y dónde sale la información y cómo se puede redactar la información, pero no lo vamos a hacer a mano porque no es algo que necesiten ustedes tener a mano. Entonces, para buscar, porque se me borraron los ejemplos, el ejemplo que tenía aquí. Un segundito para ver, regresión. Un segundito que tengo demasiados datos por acá. Ya continúo. Es que tenía todo listo en la presentación y cuando reinicié la computadora perdí todo lo que tenía puesto. Aunque ya encontré el ejemplo que había puesto.
Ok, vamos a suponer que tenemos notas de estudiantes y horas de estudio. Entonces aquí están las horas de estudio que serían 60, 40, 50, 65, 35, 40, 50, 30, 45 y 55. Ok, y las notas serían 67, 61, 73, 80, 60, 55, 62, 50, 61, 70. Ok, aquí están las horas y las notas. Me estoy equivocando. Supongamos entonces que ustedes van a, devolvémonos a la época de colegio, todos estamos en el colegio, queremos, si eso no lo hubiéramos sabido para entonces, hubiera sido muchísimo más fácil pasar muchas cosas, porque nosotros hubiéramos dicho, bueno, ¿cuántas horas están estudiando las personas y qué notas han obtenido? Y nosotros, y todo lo hemos hecho porque somos ticos y fuimos vagos en el colegio, dijimos, bueno, ¿cuánto ocupo para pasar tal materia? Ah, mira, ocupo un 55 en la nota. Ok, basado en eso, ¿cuántas horas necesito ponerle para sacar un 55? O que nosotros dijéramos, ay, tengo mucha pereza de estudiar y la verdad es que voy a empezar a estudiar a las 9 de la noche y me levanto a las 4 de la mañana a terminar. Entonces, tengo 4 horas de estudio. ¿Cuánto me voy a sacar con 4 horas de estudio? Basado en los datos anteriores. Entonces, es como una forma para poder forecastear. ¿Cuál de estos creen que son la X y cuál creen que es la Y? ¿Cuál creen que puedo modificar y cuál creen que no puedo modificar si no es por un tercero? ¿Cuál creen es cuál? ¿Alguno que me diga cuál es la X y cuál es? Mira, quité el Excel. ¿Alguno que me diga cuál es la X y cuál es la Y? Recuerden que la X es lo que nosotros podemos modificar y la Y es lo que no podemos. ¿Qué yo puedo modificar de estos dos? ¿Puedo modificar las notas que voy a Las obtener? horas, Ok, correcto. Las horas es lo que yo puedo modificar porque es lo que yo puedo decidir cuántas horas quiero estudiar o no. Entonces ya tenemos cuál es cada uno de ellos. Aquí yo nada más me voy para datos, me voy para data analysis y en este caso se llaman regresiones. Entonces vamos a buscar la que dice regresión. Le doy OK. ¿Cuál es la input de la Y? Este de acá. ¿Cuál es el de la X? Vean que por eso hay que determinar cuál es X y cuál es Y. Este de acá. ¿Tiene labels? O sea, ¿tiene títulos? Sí, sí tiene. Lo voy a poner el resultado aquí. Ve cómo es exactamente el mismo. Simplemente rellenando. Le doy OK. Y listo. Ya Excel me tiró toda la información. Mis datos. Recuerden que nosotros lo teníamos la fórmula como X es igual a B0 más B1 por X. Los datos más importantes que yo voy a obtener son este y este. Porque este o este yo los modifico a placer. B0 es este de acá, 27.15. Y este es el que va de este lado. Entonces ahí yo saco la información. Yo aquí, ¿qué puedo cambiar? Yo puedo decir, bueno, yo ocupo un 70. Entonces diría 70 es igual a 27,15 más 0,8 multiplicado por cuántas horas tengo que estudiar y simplemente despejo. O bien yo puedo decir, bueno, yo puedo estudiar 20 horas, ¿qué nota me voy a ganar? Entonces en este caso lo que estoy despejando la Y. Y es igual a 27,15 más 0,8
multiplicado por 20. Entonces veamos, en el primer paso o en el primer ejemplo, lo que hicimos fue decir 70 menos 27.15 dividido entre 0.8. Eso quiere decir que para este, si yo, si yo quiero tener un 70, yo ocupo estudiar al menos 53 horas. Para este, si yo estudio 20 horas nada más, yo voy a ganarme un 43. ¿Ok? Entonces, esa es la nota, esa sería la nota que yo obtengo si yo estudio 20 horas. Entonces, la X o la Y, yo decido cuál de los dos voy a modificar para ver cuáles son los datos que tengo. Y los datos que obtengo son estos de acá. Entonces, Excel les da todos los resultados. Ustedes simplemente acomodan la fórmula, ya lo acomodan en Excel o manualmente o como quieran para poder poner los resultados. Veamos y comparémoslo de esta forma. Vean que, por ejemplo, esta persona estudió 50 horas y obtuvo un 62. Yo ocupo un 70. Me está diciendo que ocupo por lo menos 3 horas más. Una nota baja. Bueno, aquí no hay una nota de... Ah, bueno, sí. No, no hay una nota baja. Entonces no podemos ver la nota más baja. Sería esta de 50, que estudió 30 horas. Aquí yo voy a estudiar 20 horas. Entonces obviamente la nota va a bajar. Entonces ahí vamos viendo que este forecast está de una manera correcta. Esto es para lo que sirve el tener para hacer las regresiones. Como ven, es bastante simple, por lo menos a nivel de Excel, como lo estamos viendo. No hacemos las fórmulas a mano porque si son demasiado extensas y mucha información. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todos están claros? Ok, genial. Bueno, ¿qué sucede ahora? Estos son los temas que teníamos que ver para orientarnos con data análisis. Entender que eran promedios, que eran desviaciones, que eran varianzas, luego ver un poco sobre qué eran hipótesis para poder tomar decisiones, luego empezar a ver sobre información de cómo entender los datos y poder sacar información ya sea para hacer proyecciones o para saber si las cosas trabajan iguales o diferentes, que son las bases de data análisis que cualquier persona debe tener para poder tomar decisiones. Entonces, la otra semana yo les voy a traer un ejercicio que va a traer información de Data Analysis, donde yo les voy a explicar todo lo que hay que hacer, basados en lo que habíamos visto conmigo la última vez, que fue donde mapeamos los procesos, tomamos las decisiones y demás. Ustedes van a tener que hacer algo muy similar para que recuerden ese video. Van a tener que empezarlo a hacer desde cero y luego de que lo han hecho van a tener que tomar ciertas decisiones e información y luego de eso con la información que da van a tener que construir algunas tablas y gráficas dentro de Excel con los datos que les da para poder luego tomar otras decisiones. Entonces yo la otra semana les traigo un conjunto de datos o una información para que ustedes puedan unificar toda la información que han aprendido en el curso y puedan sacar decisiones en base a el examen que va a tener. Lo que voy a ponerles, por darles un ejemplo, es basado en estos datos, decida cuál sería la mejor reducción de costos que pueden hacer. Entonces ahí ustedes tienen que hacer un montón de cosas y probarlo matemáticamente y probar y luego hacerlo gráficamente para poderlo exponer, o sea, como si fuera una exposición gerencial con la información de los datos. Entonces eso sería lo que haremos la otra semana. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo claro. Muchas gracias. Ok, genial. Entonces nos vemos para la próxima semana. Recuerden que el video con el que hablaron primero conmigo, que es como el tercer video que existe en la página, pueden verlo para recordar lo que vieron, porque eso es parte de lo que van a tener que pensar y trabajar para poder hacer el data analysis que vamos a ver la otra semana. Bueno, entonces eso sería todo hasta el momento. Les agradezco mucho y nos vemos la otra semana. Pura vida. Por ahí. Andrei, te voy a hacer una consulta así rápida, fuera del Dime. tema. ¿Ustedes hacen algún curso de HTML? No, de HTML no No, damos. no. Ok. Muchas gracias. Ok, pura vida.